bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa La Ventana Informativa. En el día de hoy vamos a presentar un caso acontecido en el año 2011 en la empresa Bavaria, más específicamente en las instalaciones de la población de Tocancipá, donde el señor Andrés Preciado Arévalo sufrió un accidente de trabajo en el cual perdió la vida. Para exponer este caso, el día de hoy contaremos con una serie de invitados, pero entre ellos tenemos a la señora María Magdalena Velosa, viuda del trabajador fallecido, quien nos dará detalles acerca de los hechos que conllevaron a la muerte de su esposo. Buenas tardes, señora María Magdalena. Este es el momento para que usted exponga su caso a los televidentes que siguen nuestro programa. Buen día, Lana. Pues primero que todo agradecerte por la oportunidad que me das de exponer este caso ante Colombia, ya que a pesar de que sucedió en el año 2011, pues hasta el año pasado tuvimos el fallo final. Mi esposo, Andrés Preciado Arévalo, él inició su vínculo laboral con Bavaria a través de un contrato a término fijo el día 18 de julio de 2011, con el cargo de operador de procesos 3, donde desempeñaba sus funciones en el área de envasado. Él, en el momento del accidente, tenía 38 años, contaba con excelente salud y además nos mantenía económicamente a mí y a nuestras dos hijas, y vivíamos bajo el mismo techo. Muy bien, señora María. Entonces, por favor, explíquenos cuáles fueron las circunstancias que rodearon los acontecimientos en aquel fatídico día. Pues mira, Lana, el accidente ocurrió en las instalaciones de la empresa en el municipio de Tocancipá. El día martes 13 de diciembre mi esposo se encontraba realizando labores de aseo en el área de carga de la máquina lavadora de botellas número 2, ya que entre sus funciones pues se encontraba el mantenimiento y limpieza a los equipos. Él se encontraba barriendo con agua el piso que queda entre la pared y el sistema cardánico de la máquina. Aproximadamente a las 4:30 de la mañana, el sistema cardánico lo envolvió y apresó, ocasionándole la amputación de su brazo izquierdo a la altura del hombro y la amputación parcial de su brazo derecho a la altura del codo. Él murió en el lugar de los hechos, pero los técnicos y brigadistas de turno lo sacaron del lugar sin hacer la inspección al cadáver y lo trasladaron a la clínica Teletón, donde de acuerdo con el reporte él ingresó a las 5:35 am. Y también se evidencia que no se le prestaron los primeros auxilios, pues debido a que no había personal paramédico de turno. Bueno, señora María, una vez que usted conoce las circunstancias en las cuales pierde la vida su esposo, ¿qué acciones legales toma usted en contra de la empresa Bavaria? Con ocasión del accidente laboral de mi esposo, en nombre propio y en representación de mis hijas, adelanté un proceso en contra de Bavaria para que se nos reconocieran los perjuicios morales y materiales causados, ya que él era el proveedor del hogar y con su muerte pues nuestros hábitos y proyecciones de vida cambiaron. La ARL Sura el 9 de abril de 2012 nos reconoció la pensión de sobrevivientes y es cierto que Bavaria hizo un pago por 66,5 millones, pero este nunca constituyó una indemnización por los perjuicios causados. Señora María, según el documento que usted hizo llegar a la sala de redacción de nuestro programa, la sentencia SL 2689 del 2019, tengo entendido que el proceso penal adelantado por la Fiscalía Penal de Zipaquirá, en ese se condenó a la empresa Bavaria por el homicidio de su esposo, el señor Andrés Preciado Arévalo, ya que dicha empresa era la responsable de velar por la seguridad de sus empleados, como lo contempla el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, por dos situaciones. ¿Usted nos podría explicar en qué se basó la primera situación? La primera situación es que Bavaria era consciente de los riesgos a los que estaba expuesto mi esposo y los demás trabajadores y no había tomado las medidas necesarias para su control. En el documento Lección Aprendida, que es de autoría de Bavaria y hace parte de las pruebas del proceso, se estableció que el área donde está la máquina lavadora de botellas número 2 ocupa un área aproximada de 20 metros cuadrados. En el momento del accidente, en esta área no existía ningún tipo de señalización que advirtiera de los riesgos. Adicional, no había barreras que no permitieran el paso a esta zona, no existía un sensor que permitiera pues establecer si había intrusos o obstrucciones en el sistema, y adicional no había un sistema de emergencia que permitiera el parado inmediato de la máquina. Adicional, el 8 de diciembre de 2011, 3 días antes del accidente, se había reportado un fallo en el sistema de embrague, que fue el que finalmente le ocasionó el atrapamiento a mi esposo, y Bavaria ante esto no había tomado pues ninguna medida, sino que siguió la operación normal de la máquina sin hacer ninguna reparación.
Entonces se puede deducir que hubo negligencia por parte de la empresa Bavaria, porque según lo que usted nos refiere, no se adoptaron las medidas de seguridad pertinentes una vez que se detectó la falla en el equipo. Ahora bien, señora María, ¿usted nos podría comentar cómo se sustenta la segunda situación? La segunda situación que permite reforzar el hecho de que Bavaria es culpable del accidente laboral en el que murió mi esposo es que ellos no realizaban una adecuada inducción a sus trabajadores, ya que solo daban los lineamientos generales de la empresa, pero no capacitaban a los trabajadores en sus funciones específicas de acuerdo a su cargo. Esto se evidenció ya que Bavaria manifestó que la actividad que estaba realizando mi esposo se debía hacer con una manguera de agua a presión y con una escoba industrial para evitar al máximo el contacto con la máquina. Pero pues mi esposo desconocía esto y él lo realizó de acuerdo a su experiencia. Señora María, muchas gracias por presentar sus declaraciones en nuestro programa. Ahora bien, en el día de hoy también contamos con la intervención del doctor Juan Madrid Cárdenas, analista en Derecho Laboral, quien nos presentará un análisis de las 3 sentencias. Hola, vamos a analizar la sentencia 2689, en la cual se expone la muerte del señor Andrés Arévalo. Como tal, en primera instancia, el juez absuelve a la empresa Bavaria por los siguientes argumentos. Primero que todo, el señor Andrés Arévalo no era operario de la máquina lavadora de botellas L2. Además, la máquina contaba con unas barras azules que el juez supone son unas barras protectoras, el cual separaba del trabajador al cartán de la máquina. Sin embargo, la señora María Magdalena lleva el proceso a una segunda instancia. Ante la segunda instancia, los jueces identifican y analizan los siguientes argumentos, en el cual se identifica que el señor Andrés Arévalo no se le había brindado la capacitación suficiente para el manejo de la máquina. Además, los tubos azules no son tubos de seguridad o de separación del empleado a la máquina, sino unos tubos que suministran soda a la máquina, dando a entender esto que la empresa incumple en el artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual no brinda las locativas adecuadas ni con los elementos de seguridad para prestar un buen trabajo. Y sumado a esto, según el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 216, siempre y cuando se demuestre que el empleador incumple ante elementos de seguridad o condiciones de seguridad y el accidente de trabajo acarrea la muerte, este debe indemnizar tanto a los familiares o si el empleado sufre una enfermedad, este debe ser indemnizado. Como tal, la empresa Bavaria recurre a una casación, a una tercera instancia, argumentando que los documentos que se llevaron en la segunda instancia de la capacitación y de inducción no son documentos firmados y no son documentos legales. Además de esto, que el trabajador no prestaba los servicios de operario, sino que le estaba prestando los servicios de limpieza. Y como tal, el video o la información que se le suministró al juzgado es una información ya muy vieja, pero los jueces de la tercera instancia, pues en casación, identifican que lo que hizo el juzgado en la segunda instancia es completamente legal, en que la empresa no suministró la capacitación necesaria para el empleado para llevar una actividad adecuada con la máquina. Además, la máquina 3 días antes del accidente presentaba una falla en el cardán, una falla de ingeniería. Por ende, ante la negligencia de la empresa de no suspender la máquina y de no hacer las adecuaciones pertinentes, la empresa es negligente ante esto y es culpable del accidente de trabajo, por ende de la muerte del señor Andrés Arévalo. De tal manera que en tercera instancia, en casación, se juzga a la empresa Bavaria de indemnizar a la familia y a sus hijas. Muchas gracias por su análisis, doctor Juan. Como última invitada en el día de hoy tenemos a la ingeniera Paola Soriano. Ella es experta en materia de seguridad y salud en el trabajo, quien nos hablará acerca de las obligaciones y los deberes identificados en materia de seguridad y salud en el trabajo en esta sentencia.
Para el caso de la sentencia por atrapamiento, en la identificación de la normatividad estipulados en el decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo. En el artículo 22468 se establecen las obligaciones del empleador, que se resume en brindar seguridad y proteger la salud de sus empleados, lo cual debe garantizar entre estos la prevención, promoción de riesgos laborales, en donde debe implementar actividades de prevención de accidentes de trabajo. Además, la gestión de los peligros y riesgos. Se identifiquen, se valoren y se evalúen los riesgos. Se establezcan los debidos controles con el fin de prevenir daños en la salud de los trabajadores, daños en los equipos y en las instalaciones de la empresa. Además, el empleador debe garantizar capacitaciones en aspectos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a las características a desarrollar. Para esto debe contar con un programa de capacitación donde se le proporcione a los trabajadores que ingresen por primera vez y antes de iniciar sus labores una inducción en aspectos generales y específicos de la labor a desarrollar, donde se debe incluir la identificación de los riesgos, además de la prevención de enfermedades laborales dentro de su trabajo, estipulado dentro de las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. Para el caso de fallecimiento de un trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo, se debe adelantar junto con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo la investigación encaminada a determinar las causas del evento. Luego ser remitido a la administradora correspondiente. Este reporte se establece de acuerdo a la resolución 1401 del 2007, por lo cual reglamenta la investigación de incidentes y accidentes en el trabajo. Por esto que dentro de las obligaciones de los empleadores dentro de su sistema de seguridad y salud en el trabajo es tener la documentación actualizada y disponible, para este caso, los formatos de los registros de las inspecciones a las instalaciones o máquinas o equipos que ha sido ejecutado, los reportes de las investigaciones de los incidentes o accidentes de trabajo, de las enfermedades laborales. En el tema de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia, en el artículo 224625, el empleador debe implementar un programa ante estas emergencias, con cobertura con todos los centros y turnos de trabajo y a todos los trabajadores, donde se debe conformar, capacitar y entrenar y dotar a las brigadas de emergencia acorde a su nivel de riesgo, que incluya la atención de primeros auxilios. Y por último, en cuanto al tema de la importancia de la investigación de accidentes laborales, va a permitir identificar situaciones de riesgo desconocidas hasta ese momento, implementar medidas correctivas para su control, sin que haya sido necesario la aparición de consecuencias negativas para los trabajadores. En definitiva, la investigación va a permitir conocer los hechos de manera confiable, evitar que se vuelvan a repetir los mismos accidentes y aprovechar la experiencia adquirida para mejorar la prevención. Ya por último, hablando como integrante del grupo de trabajo número 7 y en representación de mis compañeros, podemos decir que la decisión tomada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el día 17 de febrero del 2019 fue acertada, ya que se tomaron en cuenta todas las falencias en las cuales incurrió la empresa Bavaria. Es importante que como futuros especialistas en seguridad y salud en el trabajo tomemos de cada sentencia expuesta por nuestros compañeros enseñanzas que nos permitan mejorar la gestión que estamos llevando en las organizaciones donde trabajamos. En nuestro caso en particular, podemos dejar las siguientes recomendaciones como enseñanzas. Toda maquinaria, equipo, herramienta y procedimientos de trabajo deben someterse a revisión constante para evitar su obsolescencia. Toda maquinaria que cuente con partes móviles o rotativas debe contar con dispositivos de parada de emergencia, así como también las partes en movimiento de dichas maquinarias deben tener restricciones de protección y resguardo. Las áreas de trabajo deben estar señalizadas debidamente y demarcadas para que todos los trabajadores estén advertidos de cuáles son los límites de seguridad en esas áreas. Los procedimientos de trabajo deben ser redactados lo más específico posible, detallando el paso a paso de aquellas actividades críticas. La comunicación entre los diferentes departamentos debe ser fluida, ya que, por ejemplo, el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene que trabajar de la mano con el Departamento de Mantenimiento, porque una vez detectada una falla en un equipo, una herramienta o una maquinaria, ambas partes deben implementar controles necesarios según lo que corresponda.
Cuando se requiera hacerle mantenimiento a un equipo crítico, debe programarse una parada del mismo. Nunca debe intervenirse una maquinaria o equipo en movimiento. Para eso existen controles de seguridad muy eficientes, como lo son los controles de bloqueo y etiquetado. Capacitar al trabajador antes de que éste comience a ejecutar las labores para las cuales se está contratando es una responsabilidad ineludible por parte del empleador. Y si en el transcurso de sus labores al trabajador se le asignan nuevas responsabilidades que impliquen riesgos diferentes a los cuales él se venía exponiendo, debe dársele una reinducción. En el caso de hoy también salió a relucir la importancia de especificar en los formatos de inducción al puesto de trabajo los roles y las responsabilidades de cada cargo dentro de la organización. Ya por último, la comunicación con los trabajadores es esencial. En las charlas que le impartimos es vital hablarles acerca de lo peligroso que es el exceso de confianza y la falta de concentración a la hora de ejecutar sus labores. Debemos crear canales de comunicación con los trabajadores que permitan que ellos nos comuniquen a nosotros o a sus supervisores inmediatos a la hora de que ellos tengan dudas o a la hora que detecten condiciones inseguras que puedan salvar sus vidas o las de sus compañeros.